Hola, soy Min Jun, un estudiante universitario que vino a Estados Unidos a estudiar. El 3 de mayo iniciaremos una transmisión especial sobre acciones de Estados Unidos en la universidad. Hoy, para celebrar el fin de semana, tenemos como invitado al representante Kim In-jung, quien viene a la mente cuando pensamos en el fin de semana. Hola, representante. Sí, hola, representante. Es un placer. Sí, estoy muy contento de poder venir 2 semanas seguidas así. Y además, me alegra mucho que la audiencia en Estados Unidos haya sido tan buena la semana pasada, así que también quería venir al programa en ese ambiente. A pesar de eso, hasta ahora, como mencioné en la transmisión pasada, no podemos evitar pensar en el riesgo de inversión en acciones. La posibilidad de una recesión debido a la política de la Reserva Federal aún existe, por lo que muchos expertos siguen siendo cautelosos. Además, aunque estamos llevando a cabo la normalización en este momento, el ritmo ha sido lento. El Producto Interno Bruto mostró un crecimiento menor de lo esperado. ¿Es correcto que los inversionistas en acciones estén apostando a un menor crecimiento de la economía estadounidense de esta forma? También están imprimiendo dinero. Entonces, ¿cómo podemos proteger la seguridad de nuestras inversiones y al mismo tiempo buscar rendimientos estables? Seguiré estudiando sobre este tema para poder compartirles más información. Hoy es la última transmisión sobre la gestión de riesgos en inversiones, ¿verdad? ¿No? ¿Podrías resumirnos el contenido de hoy? Sí, inversión. Riesgo, sí. Voy a dejar de lado la parte sobre el valor y hoy me centraré en la parte relacionada con el timing del mercado. Inicialmente se enfocaba en seleccionar acciones y temas afines. Hablé sobre la empresa en sí y los riesgos internos, y luego revisé bien el flujo de efectivo y el flujo de caja. En el pasado hablé sobre cómo manejar el riesgo al comprar acciones demasiado caras, incluso si son buenas acciones, y cómo gestionar el riesgo cuando compras acciones demasiado caras. Hoy, en los últimos minutos, tuvimos buenas acciones en nuestro portafolio, pero su desempeño depende mucho de la valoración general del mercado. Si el mercado está caro, incluso las buenas acciones pueden no funcionar bien, y si está barato, hasta las acciones no tan buenas pueden subir. También he experimentado comprar acciones con entusiasmo y luego verlas bajar sin razón aparente. En cambio, cuando el mercado está bien, incluso si compras sin pensarlo mucho, todo parece salir bien. Así funcionan los mercados. Por eso, dependiendo de cómo esté el mercado, mi rendimiento puede variar mucho. Así que es importante observar la valoración actual del mercado y ajustar el peso de mis acciones en consecuencia. Es bueno analizar objetivamente cada parte de mi portafolio y revisar los datos reales para tomar decisiones racionales. La transmisión de hoy también será interesante, especialmente porque últimamente el ciclo del mercado está cambiando un poco. Por eso, en 2020-2022 y este año, que es 2025, en solo 5 años, hemos visto tres grandes caídas. Así que últimamente pienso que es muy importante saber captar bien el timing del mercado. Por favor, presten mucha atención a la charla de Jumbi. Comencemos. Hoy les voy a mostrar cómo equilibrar acciones y efectivo usando el Market Score y les presentaré la conclusión final. Por eso, teniendo en cuenta la tendencia general del mercado y el Market Score, he diseñado una estructura para que puedan decidir en qué proporción mantener efectivo y acciones según la situación actual, y así obtener mejores resultados de manera práctica. Bueno, cuando invertimos hay muchas teorías relacionadas con el timing del mercado, pero en realidad si elegimos solo una estrategia y la seguimos sin tener en cuenta el mercado, a menudo no funciona bien. Es común tener este tipo de pensamientos. Los grandes inversores y personas exitosas tienen una perspectiva diferente. Suelen invertir basándose en fundamentos. ¿Es correcto? Si solo te enfocas en lo técnico, a veces dudas si estás haciendo lo correcto, pero yo suelo seguir principalmente el análisis técnico representativo. Según los expertos, más del 90% del rendimiento de la inversión depende de la asignación de activos, no de la selección de acciones. La mayoría de los inversores exitosos, como David Swensen, también se enfocan en la asignación de activos. David Swensen fue el principal inversionista que gestionó los fondos de la Universidad de Yale. Según lo que sé, desde principios de los años 80, durante 35 años, él administró el fondo de Yale y logró un rendimiento anual promedio del 13% durante esos 35 años. Eso es increíble. Por eso lo llaman el Warren Buffett del mundo de los fondos, y en el mundo de los portafolios y el management se le considera uno de los mejores. Incluso entre los grandes inversionistas se dice que la asignación de activos es muy importante gracias a él.
Hasta 2021 era algo ajeno a nosotros, pero después de eso también se ha dado a conocer en nuestro país. David Swensen y su libro también están disponibles en nuestro país. Es un libro llamado El éxito de la gestión de portafolios, y es un libro bastante grueso y de gran formato. Por ende, el libro puede parecer algo complejo de leer inicialmente. Pero esto, Antes de Mirai Asset, este libro fue publicado por el Instituto de Investigación de Finanzas de Mirai Asset, no por una editorial común. por eso ahora, Está agotado. Lo busqué en coreano y no lo hallé. Las personas que saben inglés lo buscaron en Amazon. Si lo ven, David, Pueden ver este libro de David Easton, pero en Corea no se encuentra, así que antes de la transmisión lo busqué en las librerías y en las tiendas en línea. Solo hay ediciones antiguas y usadas. originalmente es bastante caro. El 28.000 wones, pero ahora los 38.000 wones y algunos incluso 100.000 wones. Así que ahora, Al final, si ves los libros, los que tienen valor tienden a subir de precio con el tiempo porque se vuelven más difíciles de conseguir. Y los que no tienen valor suelen venderse mucho en poco tiempo, pero a veces, aunque no se vendan, hay personas que buscan esos libros descatalogados. Los libros de esta parte son títulos que tienen muchos seguidores, así que las personas que intentan comprar o vender portafolios suelen pensar que el tamaño del mercado es mucho más grande de lo que realmente es. Creo que muchas personas que trabajan en la industria de gestión de activos o en campos similares encontrarán mucha ayuda si leen este libro. después de eso, también tengo algunos libros sobre teoría de activos como referencia. El libro estándar para la inversión en acciones estadounidenses, incluso aquí, es El inversor inteligente de David Swensen. Si te da curiosidad, dale un vistazo, creo que te gustará. Sigamos. La asignación de activos es más importante que elegir acciones. Soy un operador de fondos de cobertura, pero hoy en día parece que todos los operadores solo se dedican a los ETFs. Por eso la gente no elige acciones individuales, sino que invierte en ETFs bien hechos que agrupan esas cosas. Por lo tanto, para quienes invierten directamente en acciones individuales puede ser muy difícil, pero también posible. Creemos que podemos mejorar eligiendo acciones individuales, por eso a menudo tomamos ese camino. Por eso, si tienes mucho efectivo o muchas acciones en tu portafolio en este momento, eso también es parte de la asignación de activos. Aquí, las personas que hablaron principalmente no solo hablaron de acciones, a pesar de que se habló de diversificar activos en diferentes monedas o productos, muchos inversionistas individuales tienden a invertir solo en acciones. Sin embargo, aún así, distribuimos nuestros activos entre acciones y efectivo. Saber cuánto tengo en acciones y en efectivo me permite mejorar mi rentabilidad. Esto es muy claro y así lo veo. llega. Intentaré ilustrar el patrón de compra y venta de los inversionistas reales. Yo también, antes escuché muchas conferencias y de alguna manera, terminé fracasando en mis inversiones. Si ves esto, este es el patrón típico. Así es como se llama y así es como se describe. Al principio, si lo ves, compras una pequeña cantidad así. Entonces solo compras un poco, tal vez solo el 10% o el 5% para probar. Pero las cosas que compras así en pequeñas cantidades, si suben un poco, piensas, ah, qué bueno, tuve suerte, ¿cómo subió esto? Y te llenas de confianza, así que compras más, pero la mayoría de las veces no suben mucho, pero si suben un poco, te emocionas y compras más. Luego, si ves que sigue subiendo, piensas, ah, mi juicio fue correcto. Así que compras de 2 a 5 veces más que la cantidad original. Al principio compras solo 100.000 won porque tienes dudas, pero luego piensas que tu decisión fue correcta. Entonces compras entre 200.000 y 500.000 won de la misma acción el mismo día. Entonces, en ese momento, el precio promedio de compra sube y sube hasta este punto. Hangyo-o recibió la orden, pero si ves que se retrasa, tienes que cancelarla. Cancela la orden original y de repente, al mirar la lista de acciones, notas que una acción buena sube y piensas, ¿por qué hay tantas acciones subiendo así si hace poco esta estaba en mi cartera? Sí, tenías razón. Compraré esa acción de nuevo. El número de compras, si baja un poco, tienes que hacer un ajuste. Pero en ese momento no lo hagas. ¿Por qué? Porque si haces el ajuste y luego el precio sube mucho, te preguntas claramente por qué lo hiciste. Así que imagina eso y aquí tampoco hagas el ajuste. Si cortas las pérdidas aquí, deberías hacerlo, pero no lo haces y te quedas. Escuchas que es una inversión a largo plazo, te aferras a eso y así te conviertes en un inversionista a largo plazo. Originalmente, no era que quisiera ser un inversionista a largo plazo, pero de manera involuntaria, sin poder evitarlo, termino invirtiendo a largo plazo. Este tipo de patrón es común entre los inversionistas que fracasan, y creo que este es el patrón típico de los inversionistas comunes que suelen fallar. Por eso, la mejor manera de evitar este tipo de patrón es tener datos objetivos y completos sobre la situación. Y si tienes datos que te muestran la situación real
y te ayudan a mantener la objetividad, creo que eso sería lo mejor. Así es como lo pienso. Por eso, entre todas las palabras que se usan para evaluar el valor del mercado, hay una palabra que más me gusta. Y más que cualquier otro dato o número, yo sigo usando esta palabra constantemente. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo están las personas ahora? Esto demuestra lo difícil que es juzgar el valor del mercado con precisión. Por eso, este indicador es algo que debemos tener en cuenta en el ciclo del mercado en el que vivimos. Sir John Templeton, a quien respetamos mucho, explicó cómo los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Así describió el ciclo del mercado. Cuando la gente dice que el pesimismo implica que el mercado de valores ha terminado, que invertir en acciones ahora es una mala idea, que la economía está arruinada, que el país va a quebrar y que nadie debería invertir en acciones, en realidad ese es el momento en que el mercado alcista comienza y se activa. Pero cuando los precios de las acciones siguen subiendo, y parece que nunca bajarán, cuando incluso los escépticos invierten y todos hablan de acciones, cuando muchos ganan dinero y piensas que es el momento de invertir, aunque algunos dudan y tú mismo crees que no deberías, cuando la situación alcanza ese punto y todos se lanzan al mercado, es cuando el mercado alcista llega a su fin. Por eso, mira a tu alrededor, observa a las personas que están cerca de ti, o fíjate en la comunidad de acciones, en YouTube, en la televisión, si están hablando de pesimismo o si están hablando de optimismo. Así que, dependiendo de esto, los picos y los valles del mercado se determinan por el sentimiento de la gente. Por eso yo también empecé a pensar en este tema. No sé si ahora estoy en una situación feliz o si soy un inversionista, pero cuando veo estos indicadores me doy cuenta de que no hay datos tan precisos para juzgar la dirección del mercado. Por eso el puntaje máximo de Choice se inspiró directamente en la experiencia de los usuarios de Templeton para desarrollar este servicio. Entonces, ¿cómo podemos medir ese puntaje? ¿Cómo podemos medir si somos felices o no? No es simplemente que las emociones positivas generen dinero, sino que al observar ese estado pensamos en cómo podríamos medirlo objetivamente y de manera económica. Así fue como surgió la idea de crear el Market Score, y al aplicar ese concepto y puntuarlo, nació este Market Score. Hoy quiero contarles la historia detrás del origen del Market Score. Cuando comencé en la radiodifusión, escuché sobre los inicios de Choice Sang, y el Market Score tiene una historia similar. Pensé que sería bueno tratar de resolver la preocupación sobre el mercado en general, y de ahí surgió esta idea. Recientemente, Cable News Network y FN muestran varios índices de sentimiento de los inversores. También se usa mucho en los medios y por analistas coreanos, así que si lo ves de esa manera, creo que es un índice bastante justo. Por eso también sigo ese índice y ajusto mi posición según la situación. Estos datos son lo bastante confiables como para haberlos verificado varias veces. Pensé que sería bueno desarrollar algo en ese lado, así que después de pensarlo, decidí que sería mejor desarrollar un sistema de puntuación propio, así que ahora estoy trabajando en desarrollar mi propio sistema de puntuación. Por eso ahora las marcas son muy diferentes, así que CNNF es muy transparente y tiene una historia clara. En el caso de Choi Sang, ahora se está dando a conocer a través de Mijiwon Television Channel, pero en el pasado también era importante tener una historia clara para la empresa. Por eso, para lograrlo, creo que hay partes que debemos reforzar durante un tiempo para que la explicación sea clara y la gente pueda confiar en nosotros. Sin embargo, recientemente el representante me dijo que sentía una gran afinidad, así que me lo expresó y, de hecho, yo también siento lo mismo. Por eso hemos recibido mucho apoyo tanto en audio como en video. Por eso decidimos mejorar aún más, enfocándonos en los puntos clave en el futuro, mientras seguimos escuchando y perfeccionando. Sobre este punto fuerte, déjame explicarlo brevemente a mi manera. Cable News Network y FN tienen ventajas propias con fortalezas y debilidades. Hoy les contaré solo las diferencias entre ellas, ya que probablemente ya conocen bien sus ventajas. Por eso no estoy diciendo que el Choice Sang sea absolutamente mejor. También existe el Saitingalpa y cada uno tiene sus ventajas. El Saitingalpa tiene sus puntos fuertes, el servicio de allá tiene sus ventajas, el Choice Sang de Makeseucoeo tiene sus fortalezas y CNFN tiene ventajas en la cobertura de la distribución, así es. Si entiendes por qué está tan concentrado ahí, a veces es bueno compararlo con otros y otras veces usarlo como referencia. Así puedes interpretarlo de varias formas. Pero lo más crucial ahora es la liquidez, no el miedo o la avaricia.
Sí, así es. Primero, el índice de miedo y avaricia de Cable News Network y FN está muy enfocado en el sentimiento actual del mercado. Por eso muestra directamente las emociones de muchas personas. Hoy estoy muy nervioso, pero en ese caso puede haber una situación en la que el indicador esté en el extremo opuesto sin ninguna razón. Pero John Wee está con la multitud, ¿verdad? Entonces, si en mi corazón no es parte de ella, ¿por qué el dispositivo lo reconoce como tal? Esta distinción es obvia. El dispositivo de elección se enfoca en la reacción fisiológica inmediata. Por eso no juzga si el mercado está sobrecalentado o no en este momento, sino que refleja el estado mental de muchas personas. Por eso, si quieres saber el sentimiento general del mercado, es correcto ver el índice de miedo y avaricia de Cable News Network o FN, pero yo personalmente me concentro en la evaluación general del mercado. Por eso, aunque sea un índice de miedo y avaricia, no significa necesariamente que sea correcto. El miedo puede aparecer en un punto alto y también en un punto bajo. Por eso, cuando te concentras en la evaluación, es bueno ver el múltiplo de precio a ganancias. En el siguiente, en el caso del índice de Cable News Network, frecuencia modulada están revelando públicamente los datos de los 7 elementos que componen este índice. Por eso, si ves los datos en general, están más enfocados en el análisis técnico o en el análisis de momentum. Por eso, si ves el índice SIP, los indicadores de tendencia de precios o estos gráficos tienden a ajustarse de manera flexible. Los precios a veces se separan o acercan significativamente. Estos puntos de inflexión psicológicos tienden a formar muchas de estas estructuras. Entre los 7 temas, el dato más reciente es del 29 de abril con un puntaje de 38. En ese momento, el sentimiento de exploración y el de miedo extremo coincidieron. Si comparas los 7 indicadores, entonces con estos indicadores es correcto ver que el miedo extremo y la codicia aparecen juntos cuando hay codicia y miedo. Aunque se combinan los 7 indicadores para sacar un solo puntaje, cada uno de los mensajes puede salir diferente. En casos como el de Max Score, el análisis cuantitativo se basa en CNNF, mientras que el análisis de momentum tiene sus propios elementos y factores históricos. Por eso, esos elementos se incluyen y además, para analizar el flujo de fondos, también se agregan partes como el filtro de momentum en Market Score. Market Score incluye análisis sectoriales, valuación y otros componentes similares. Por eso, analizamos los fundamentos y resultados, y calculamos el Market Score combinándolos. El Market Score no cambia únicamente por el flujo de fondos. Lo que quiero decir es que... Eso es lo primero. Y A continuación, la tercera diferencia. Vi un video donde el representante Dae Pionim respondió a una pregunta de un cliente durante una transmisión y explicaba por qué el Market Score bajó. Escuché esa explicación, pero aún así pienso que hay una relación en esa parte. Por eso, en el caso de Cable News Network, frecuencia modulada, el rango de compra y venta es muy estrecho en un periodo corto. Así que después de eso hay una parte que yo considero como una pequeña excepción. Más adelante, en los datos, lo explicaré con información adicional. Incluso en la parte superior, donde pensamos que es un punto alto, pueden ocurrir cambios rápidos entre la codicia y el miedo. Por eso, tanto en la parte inferior como en la parte superior, vemos que la codicia y el miedo cambian constantemente. Así que, aunque entramos por miedo y compramos acciones, el mercado todavía tiene la posibilidad de alcanzar nuevos máximos. así es. ¿Por qué sucede esto? En el caso de Cable News Network, frecuencia modulada no es que ajusten las valoraciones según el flujo, por eso solo están reflejando el sentimiento actual, así que, aunque digan que es un punto alto, en realidad es solo una comparación. Cuando el mercado está en estado de miedo, es miedo. Cuando está en estado de codicia, es codicia. No tienen en cuenta estos fundamentos, así que pueden ocurrir errores en esta parte. En casos como este, el nivel de codicia y miedo es completamente relativo. En nuestro caso, el periodo de codicia y miedo dura entre 3 y 6 meses. Daepionim, al escucharlo, parece que el ciclo de subida y bajada en el mercado es corto, pero 6 meses pueden pasar rápido o lento. 6 meses es casi un año, ¿no es así? Este ciclo tarda casi un año en completarse, por eso, en el puntaje de Jeongui, la oferta y demanda se equilibran, por lo que en un mercado neutral es difícil que ambas aumenten simultáneamente. Tienes que observarlo completamente y ver cómo se mueve por etapas de miedo y codicia. Así es como funciona el Jeonki Service Market Score, y si lo ves de esta manera, lo entenderás mejor. Si comprendes las características de cada uno y ves ese puntaje como un score, te será más fácil entenderlo. Cuando Jisoo está nervioso y ansioso, Jongui lo ayuda a calmarse y tranquilizarse.
No, siempre estamos en contacto, hoy también estamos en contacto, mañana también estaremos en contacto y así todos los días. Esto puede ser posible, pero en realidad, cuando nos enfrentamos a la competencia en el mercado, si el valor de la empresa sigue subiendo, Jisoo también subirá, pero la competencia es feroz, así que no siempre es así. Por eso, cuando la situación no es favorable, ese valor puede bajar. Después de eso, usar este puntaje para ajustar el peso de las acciones o el peso del efectivo es bastante limitado. No, sin embargo, personalmente creo que esta parte es bastante efectiva. En la última conferencia, en la última sesión, expliqué cómo usar realmente este puntaje para ajustar el efectivo y la proporción de acciones, y traté de dar una explicación que pudiera ayudar a quienes buscan una buena gestión. Llega. Adicionalmente, para explicarlo de manera sencilla, una característica importante es que se enfoca en el estado emocional. Esto es realmente un punto clave. En el caso de Cable News Network hay muchas opciones entre las 7 capas de extracción de características. Por ejemplo, hay bancos que contienen opciones, pero los bancos también ven las opciones reales y las hacen, y últimamente hay muchas más opciones y parámetros y los precios están bajando. Por eso, cuando se trata de ajustar estos aspectos, si hay suficiente capacidad para responder rápidamente, creo que las opciones de menor precio serán más populares. Así que por eso las opciones se están volviendo tan importantes. Por eso, este índice de miedo y avaricia puede cambiar en cualquier momento. Así que, como mencionaste antes, en situaciones como la bancarrota no reacciona de inmediato, sino que en la situación actual solo muestra cómo los sentimientos están cambiando a corto plazo. Cuando yo lo veo, el periodo de inversión es de solo un mes. Para los traders, algunos lo ven en 6 meses, un año o incluso 4 o 5 años, pero para quienes lo usan así, es muy volátil para ser un indicador confiable. Así que creo que cada quien debe interpretarlo personalmente. Por eso, ahora vamos a ver brevemente las partes relacionadas con este índice. Y luego, en base a eso, les mostraré y explicaré los datos reales para que puedan prever hasta qué punto el índice de Choi está relacionado con este indicador. Estos datos se generaron a partir de junio de 2022 cuando empezamos a producir la puntuación de Choi. Así es. Ahora es 2025 y como soy John Hui y estamos en mayo, hay muchos datos. Así es, solo esto. Sin embargo, no pienso que el futuro sea largo. Más que esto, creo que deberíamos tener datos más detallados y más amplios para que la información sea precisa, pero por ahora, si miramos los datos que tenemos, los datos reales de los últimos 3 años, creo que sería bueno ver solo estos dos. Esto está representado en color gris y después de eso, la línea azul muestra el rendimiento del S&P 20 días después. Eso significa después de 20 días. Eso equivale a unas 3 semanas entonces. ¿Por qué 20 días? Si revisamos los datos de Geoji de los últimos 3 años de manera objetiva, el tiempo que tarda en recuperarse de una lesión o resfriado suele ser de unas 3 semanas. Cuando pasan unas 3 semanas, normalmente se sale del periodo de miedo o codicia o del periodo de recuperación. Por eso, después de esos 20 días, revisamos los datos y hacemos un gráfico para ver cómo va la tendencia. Entonces, si ves aquí, esta línea que está ahora en el gráfico es la línea que separa el miedo, y aquí es donde actualmente estamos en la etapa de miedo. En esta etapa de miedo, después de 3 semanas, podemos ver en los datos que el índice S y P suele subir alrededor de un 10% en el mercado. Por eso, cuando el miedo se prolonga, incluso en el canal de YouTube de John Wee, ya no se recomienda aguantar, sino comprar acciones. Creo que deberíamos hacer eso. Y por eso también presenté las categorías. Esa fue la razón por la que lo mencioné en esta parte. En esta etapa prolongada de miedo puedes ver partes donde los precios bajan así. Si observas, puedes notar claramente esas secciones. Así es. Y luego. Y si ves esta vez también, después de entrar en este miedo, el índice subió alrededor de un 96%. Desde el 7 de abril, cuando GeoG entró en el miedo, los datos muestran una tendencia similar durante 3 años, sugiriendo que podría continuar. La próxima vez, si aparece un patrón similar, aunque el miedo aumente, es cuando debemos comprar. Eso es lo que podemos saber. A pesar de todo, cuando surge el miedo, aparecen noticias que no estaban antes. Las noticias informan que el Producto Interno Bruto está disminuyendo, pero en ocasiones anteriores de miedo, el Producto Interno Bruto no estaba bajando así. Entonces, estos eventos que siguen ocurriendo hacen que tengamos miedo y no podamos tomar decisiones con facilidad. En esos momentos tienes que superar ese miedo y comprar directamente.
Eso es lo que debes hacer, comprar aunque tengas miedo. En esos momentos recomiendo comprar ETFs. En este momento es difícil confiar en cada sector por separado. Incluso en los videos, el representante explica bien por qué sube o baja, pero sigue siendo difícil saber qué sector subirá primero y cuál después. Porque no todos los sectores muestran señales al mismo tiempo. Si todos los sectores muestran señales al mismo tiempo, entonces es una situación especial, pero normalmente, cuando empiezan a salir señales, no salen todas juntas, así que en ese momento es mejor diversificar tu inversión. Entonces, si quieres conseguir el mejor precio, tienes que comprar poco a poco. Entonces, si compras el fondo cotizado en bolsa del S&P 500 o compras poco a poco, si compras en 2 partes o en 3 partes, eso es demasiado arriesgado. Así que si compras el índice fondo cotizado en bolsa, puedes obtener un rendimiento de alrededor del 9% anual de esta manera. Entonces, aún en 3 años, de forma estable, puedes obtener entre un 2 a 5%, así que, aunque a veces no alcances el 9% en general, si lo analizas establemente, el riesgo de perder es muy bajo. Por eso ahora es mejor retirarse de las acciones y mantenerse en efectivo, pero si más adelante decides volver a invertir, te recomiendo que empieces comprando ETFs poco a poco en ese momento. Luego, si oyes en las noticias que las acciones de grandes compañías suben por sectores, probablemente las de empresas pequeñas y medianas subirán después. Hagan caso solo a UYED, ignoren al resto. Las acciones que han subido durante 3, 5 o 10 meses al filtrarlas mostrarán señales de compra. No compres sin pensar solo las que están en la parte superior de las señales de compra de hoy, ya que son las que han subido mucho recientemente. Es mejor invertir en empresas sólidas y seguras. Si lo ves de esa manera, está bien, pero si lo ves desde aquí, este es el momento en que todavía está en la zona de acumulación. En este momento estamos en la zona de codicia. El índice está en 0, así que es menos. Aquí no es menos, pero es 0. En la zona de codicia, el índice está en menos. Me aferro demasiado a las especies y me resulta difícil venderlas. Solo quiero mantenerlas y esperar a que suban, así que naturalmente me aferro a ellas. Sin embargo, no es fácil obtener ganancias en este mercado solo por desearlas. Cuando ahorramos, tendemos a guardar efectivo cuando el mercado está bajo y luego lo usamos en el proceso de acumulación. Esto afecta significativamente el rendimiento general de la cartera. Por eso, la razón por la que mostramos estos datos no es simplemente para mostrar el puntaje de Markowitz, sino para predecir y comparar el rendimiento real del S&P según el nivel de este puntaje. Quiero mostrarles una vez más que esto tiene sentido como un indicador de referencia, así que he preparado este gráfico para ustedes. No se frustren si los resultados no son los esperados o si las cosas no salen como planearon. Mashigo. Este significado permite ver hasta dónde llega si revisan bien cada vez. Desde este punto de vista creo que sería bueno verificar mucho el presente. Usándolo así creo que será bueno. Es una explicación detallada sobre la pantalla de la línea delantera. Si ves aquí, ambos son similares a la línea base de Choice, y si ves el gráfico de Cable News Network FN, ambos son diferentes de esta manera. El propio Wonjeokim es similar a la línea base de Choice, y el color de la curva también tiene este patrón. Y Cable News Network FN también es similar a Wonjeokim de esta manera. Por eso los clientes también invirtieron de manera similar, pero los resultados fueron diferentes, como pueden ver aquí. Por eso entré a Cable News Network FN y recibí los datos por separado desde el principio, así que los comparé y seguí de la misma manera. Hice Cable News Network FN y mis propios análisis, y revisé cómo se gestionaban los datos por separado a través de los charts. Entonces, si ven este punto en el tiempo, este punto era una zona de pánico, y ahora es una zona de calma. Cuando la zona de pánico se mantuvo aquí, por eso se llamaba zona de pánico, pero en el caso de Cable News Network, frecuencia modulada aquí ya era una zona estable. Así que aquí ya no era pánico, sino que era solo una situación normal. Si no hay una gran caída y la pendiente de la línea de tendencia comienza a disminuir, eso no necesariamente significa que haya una caída. Quería advertirles sobre esto. Luego, si ves aquí, desde aquí fue un poco como una corrección, pero aquí ya fue una etapa de consolidación. Tankierul, el azul oscuro es ahora CNNFN, el color lanzado por Shin Ho. El azul claro era originalmente el color principal de Joyce, ya que usaba mucho azul y púrpura, pero CNNFN lo tomó como su color oficial y en diciembre de 2024 lo cambiaron oficialmente. Pero en ese momento Jisoo estaba completamente asustado.
Yo no estaba en una etapa de miedo, simplemente estaba en un estado de proceso de miedo, pero Jisoo, después de estar completamente asustado, seguía diciendo que era miedo, así que en ese momento, si decías que sobrevivieras al miedo, en CNNFN decían que era una situación en la que había que seguir aguantando. Y luego, el periodo en que CNNFN volvió a entrar en la etapa de miedo fue de 2 meses. Empezó el 25 de febrero y la etapa de miedo continuó hasta el 2 de marzo. Durante este periodo, si comprabas en medio del miedo, el índice SIP subió de esta manera. En este periodo subió un 48% y tras el repunte, cuando el índice cayó de nuevo, Jisoo volvió a la etapa de miedo. Entonces CNNFN marcó nuevamente el inicio de dicha etapa. Cuando hablamos de miedo, no nos referimos solo a una simple etapa, sino que es importante interpretar el extremo del sentimiento. Por eso, el 28 de marzo se alcanzó un nivel de miedo extremo, más allá del simple miedo mencionado anteriormente. Así que, del 28 de marzo al 21 de abril, el índice cayó alrededor de un 76%. Aún después del surgimiento del miedo extremo, si sumas esos dos factores, el índice continuó descendiendo aproximadamente un 11 a 12%. Entonces, si lo ves por sectores, la industria que más cayó fue la de bienes raíces con un 30%. No puedo. Las compañías con peor desempeño tuvieron descensos del 50 al 60%. Entonces, por eso dicen que tienes que sobrevivir en la bolsa. Como mencioné antes, no hay mucha información sobre el precio de compra en la presentación, así que en este tipo de situaciones puede ser riesgoso. Por eso les estoy contando estas partes. Yo entré oficialmente al mercado de valores el 8 de abril y luego vendí el 22 de abril. Así que entré en el mercado en ese momento, y hasta ahora la tasa de retorno desde que vendí las acciones es del 6.1%. Por eso, cuando ven estas partes pueden sentir un poco de alivio, pero sigue siendo una etapa de miedo. Aunque piensen que el mercado está muy deprimido, cuando hay muchas industrias con precios bajos, es una señal de que podría estar tocando fondo. Mi puntuación de matriz es buena para analizar la distribución de activos de varios inversionistas o de todo el mercado, así que si la usan, creo que les será útil. En resumen, la estrategia de inversión por sectores se puede entender revisando los datos de la puntuación de mercado, donde se encuentra toda la información necesaria. No entraré en detalles, pero pueden consultarla directamente ahí. Les mostraré el estado del mercado y las estrategias de inversión para cada sección de forma concisa. El estado del mercado refleja las emociones de la gente. Lo que dicen en Cable News Network o FN sobre el mercado es básicamente eso. Para que puedan comprenderlo, puede ser un mercado alcista extremo, una etapa de búsqueda de riesgo o una etapa donde predomina la aversión al riesgo. Si lo ven como información útil para entender esto, estará bien. Cuando quiero conocer la perspectiva de inversión, la reviso. Al recibir estos mensajes, los uso para entender el ambiente general del mercado. Es una señal de advertencia de una baja de precios. 1, Tiene potencial. Demuestra resultados tangibles en lugar de solo hablar de tus habilidades. Muestra una visión clara para el futuro. Asegúrate de que tu mensaje sea claro. Entonces, en ese momento, ¿debería vender o mantener las acciones o tal vez comprar más? Si sigues aferrado a ese patrón y te apegas a las acciones previas sin poder soltarlas, caes en una trampa directa. Ese breve momento de felicidad te hace sentir bien por un instante, pero cuando vuelves a caer, ese ciclo es lo que llamamos una trampa. Así es como te atrapan. En la segunda etapa, implementar la transferencia proactivamente te beneficiará. Sin embargo, los inversionistas de Jeonghee no lo hacen, ni siquiera después. Puedes conservar la acción hasta su recuperación, pero si transfieres gradualmente y aseguras ganancias, te irá bien. Ese es el mensaje que deseo comunicar. Después de eso, tienes que prestar atención a la sección de corrección. La sección de corrección es importante. Este lado parece normal, pero es porque Jeonghee está vendiendo. Esto generalmente indica que la tendencia calcista actual se está debilitando, por lo que Jeonghee lo está observando. Como se muestra en el gráfico, el tramo que asciende desde la parte inferior hasta la superior es el que conecta con la tendencia. y al revés. Pasar de la sobrecompra a la sobreventa aumenta la probabilidad de caer en el miedo o la ansiedad. Esto refuerza la tendencia de Hyundai. Entonces, cuando participé en la transmisión en febrero o marzo, ya eras el famoso Cham Cham Han Taem Pionim, pero creo que ahora soy un poco menos famoso. Cuando la gente me llama así, normalmente Así era, sí. ese solía ser el instante en que Jeong-hui intentaba evadir la pregunta. En estos momentos, normalmente Jeong-hui solo elegía el título más bajo y si esperábamos un poco más, parecía que podría ser mejor. No era una historia que Jeong-hui escuchara de alguien más, sino algo que él mismo había vivido con los datos. Por eso, usualmente el mercado acumula antes de subir, y si lo ves así, creo que sería positivo.
Hyung-Wee cree que cuando el mercado se consolida y luego sube, no significa un aumento inmediato de precios, sino una tendencia alcista gradual. Si el mercado cae después de una acumulación, se debe interpretar de manera opuesta. Aunque normalmente puede haber más variaciones, si lo explico de manera sencilla, el ciclo comienza en la fase de acumulación y termina en la fase de miedo, y cuando baja desde el miedo, vuelve a la fase de acumulación. Young-Mok observa que los precios de las acciones pueden oscilar entre valores altos y bajos, o viceversa. Estas fluctuaciones son frecuentes en el mercado, por eso si sabes y observas esas cosas, te irá bien. Young-Mok afirma que el sector inmobiliario es un mercado a corto plazo. En ese momento, Young-Mok comienza a monitorear el volumen de ventas y baja el volumen, y durante el periodo de miedo no hay nadie que compre acciones, ni youtubers, ni nadie, todos se van y desaparecen. Young-Mok recomienda comprar agresivamente en el punto más bajo, así lo aconseja. Y además, palabras como valor justo, muy barato, óptimo, muy bajo, esas palabras casi no las usamos. Young-Mok casi no escribe esas palabras en el sitio. Si les da confianza, No usamos esas palabras, pero si lo hacemos y el mercado entra en pánico, en 3 semanas el S&P podría subir solo 2-3%, mientras que normalmente puede subir 9-10%. Si no vendes entonces, puedes perder la oportunidad de obtener ese rendimiento. San y John. Eso es lo que pasa. Antes manejaba mi portafolio de forma más conservadora. Esta página está conectada a Maxco, así que si presionas la información de la cuenta, aparecerá tal cual. Si consulta los datos por cada etapa, creo que les será útil. En realidad Maxco aparece así. Recientemente estamos en una etapa de exploración. ¿El indicador de nivel? El indicador de miedo y avaricia en diciembre suele retrasarse en comparación con el anterior. En la transmisión no es tan malo ahora. Puede subir más, así que si esperamos será bueno. Aunque parece correcto, a veces puede salir mal, así que no sé si debería decirlo tan fácilmente. Me asusté, pero así es como pasó. Me alejé de la acción, y ahora que me alejé de la acción y subí un poco más de nivel, si solo veo la tendencia de subida, podría subir hasta un 10% más. Hoy, si ves el mercado solo por el índice, está subiendo solo un 1 o 2%, así que puede que no parezca mucho, pero no sabemos si va a bajar o no. Cuando se recupera, cuanto más sube, más casos hay en los que primero sube y luego baja. Y aunque vuelve a subir después de caer, si se repite varias veces, al final termina. Esa es la característica de la fase de recuperación. Aunque solo veas un poco, es necesario. En comparación con el inicio del mercado, solo ha subido alrededor del 12% o 13%, así que no ha subido tanto. Por eso creo que esta vez el aumento del índice será limitado. Después de un tiempo, como si baja un poco, esto puede volver a subir, así que hay que tener cuidado y ser cauteloso. Este podría ser el tramo donde la tasa de aumento es más pronunciada desde el inicio del proceso. Si abres una cuenta de inversión mañana, ¿cuánto habrá subido el mercado? Y este año, cuando muchos piensan así, se acerca el pico del mercado, así que cuidado con esa mentalidad. Yo no quiero abrir mi cuenta, de verdad. Entonces ese es el momento. Ese es el momento en que tienes que comprar acciones, ¿verdad? Psicológicamente debes entrar al mercado en ese instante, pero es cuando el miedo aparece. En ese momento parece bueno tener mucho efectivo a mano. Al final sería bueno equilibrar el efectivo, las acciones y los bienes raíces para prepararse para la jubilación y el matrimonio. Este contenido, anteriormente exclusivo para miembros de pago y organizado como una idea, ahora se comparte por primera vez en Mi Ji Hun Televisión. Por eso, si lo usan de esta manera, creo que les será útil. Ahora he dividido a los usuarios de acciones en dos grupos. Los inversores ofensivos, que venden acciones y efectivo de manera activa y rápida, y los inversores defensivos, que mantienen sus acciones y efectivo durante mucho tiempo y actúan de manera más pasiva. Así que los dividí en expectativas altas y bajas y los organicé de esta manera. La puntuación de Mark es muy volátil, así que cuando la puntuación de Mark baja de 85 a 80, eso significa que está entrando en la zona de compra. 80 puntos. Así que de ahora en adelante mantendré el 80% en efectivo y esperaré. Durante recesiones es mejor comprar gradualmente, asegurar ganancias y vender cuando el mercado se recupere para evitar quedar atrapado. Mantén una alta proporción en efectivo. Por el contrario, cuando el precio de la acción sube mucho y se aleja del rango de compra, ahí es cuando el precio a ganancias pasa de 13 a 12 se aleja. Cuando decimos 13% significa que la proporción de efectivo es del 13%, invierte el 87% en acciones y mantén el 13% en efectivo. Aquellos que piensan que el puntaje de efectivo es bueno, pueden mantenerlo así,
y en la cuenta también debe haber una cierta proporción de efectivo. Aunque esté muy infravalorado, no recomiendo que pongas el 100% de tu dinero así. Luego, los inversores conservadores son incluso más cautos. Por ejemplo, si el Market Score Plus es 40, solo invierten el 7%. Esto puede variar, pero puedes ajustarlo según tu situación personal. También puedes usar 0.8 o incluso 0.6. Y, en resumen, Si lo piensas, últimamente los productos de ahorro se han vuelto mucho más seguros que las inversiones agresivas. Por eso, como puedes ver aquí, la puntuación de riesgo es cero. Si la proporción de efectivo es cero, los inversores agresivos invierten todo en acciones, mientras que los conservadores aún mantienen cerca del 28% en efectivo. Y si miras la columna de la derecha aquí, aunque la puntuación es solo 75, la proporción de efectivo es un poco más alta, alrededor del 80%. Por eso básicamente los inversores que operan con una mayor proporción de efectivo son los inversores conservadores. Cuando el mercado sube, los bonos también suben, y cuando baja, los bonos bajan. Antes, los bonos subían cuando el mercado bajaba, siendo una buena cobertura. Ahora, como los bonos también bajan, el periodo de recuperación puede ser más largo de las típicas 3 semanas o 20 días. Los inversores agresivos invierten todo su dinero, mientras que los conservadores mantienen al menos un 20% en efectivo para aprovechar oportunidades durante caídas repentinas del mercado. Entonces, si el periodo sin crecimiento se alarga, pueden soportar mejor la situación y esperar más tiempo. Y esa es precisamente la fortaleza de los inversionistas conservadores. Al mostrar esta pantalla de esta manera, hice que muchas personas pudieran entenderlo fácilmente. Si capturan esta pantalla y la usan como marcador en su lista de acciones, creo que les será de mucha ayuda. primero, Para ayudarles a invertir, preparé esta clase para que sea lo más sencilla posible. Aquí, dividirlo en categorías de rendimiento es una forma de verlo, y otra es verlo desde la perspectiva de la cantidad. Esto puede diferir en parte en la práctica, pero para la mayoría de los inversionistas, lo más importante es si es una situación de ingreso o de gasto. Por eso, si entre ustedes hay personas que ya se han jubilado, en realidad, en la situación de haber dejado de trabajar, no hay nuevos ingresos que estén entrando. En ese caso, aunque normalmente seas una persona que invierte de manera agresiva en el mercado de valores, puede ser necesario adoptar un enfoque un poco más conservador. Yo soy una persona bastante agresiva, pero si tienes más de 20 años por delante, entonces hay muchas oportunidades en las que incluso si inviertes de manera agresiva puedes recuperarte. Creo que es mejor seguir el enfoque de los inversionistas agresivos en lugar de invertir de manera demasiado conservadora. Así lo veo. Y luego el representante Kim In-jin también dijo algo muy interesante. Si subimos de nivel en el sector inmobiliario, sabemos que debemos invertir en acciones, pero cuando pasamos al nivel de acciones, también sabemos que debemos invertir en acciones, pero aún así muchos no lo hacen. Creo que explicó muy bien la razón exacta de esto. En ese momento la razón es diferente. Si tienes una mala experiencia por una razón similar, entonces la próxima vez tampoco te atreverás a hacerlo. Una vez fue por problemas eléctricos, otra vez por el virus y otra vez por problemas de aduana. Por eso, cuando sale una noticia similar otra vez, la gente piensa que esta vez será diferente. Así que durante el último mes, en las transmisiones, he enfatizado mucho que esta vez no es diferente. Por eso, aunque los humanos son seres emocionales, si solo nos basamos en la lógica y dejamos de lado las emociones, cometemos muchos errores de juicio emocional. Aunque traté de contenerme, sigo creyendo que esta vez no será diferente. Me esfuerzo en recordar que no debo pensar que cambiará. Chong-hui, Aunque solo muestre la pantalla a un lado, ¿te gustaría ver el resultado? Sí. en la pantalla la puntuación máxima aquí sube hasta 41 puntos, pero si miras aquí, todo el contenido se proporciona de esta manera. Como se mencionó antes, se muestra la situación actual del mercado y las tendencias de inversión como referencia. Pueden ver cómo ha cambiado la puntuación del mercado. Todo se les muestra aquí. Por eso, si lo ven de esta manera, todos pueden verificar fácilmente si el mercado actual es un mercado difícil o no, junto con las tendencias anteriores.
Después de eso, en la página principal, desarrollé nuevos botones para las señales relacionadas con el gráfico media móvil exponencial, como el botón de corto plazo y el de mediano plazo. Aquí pueden ver uno a corto plazo y otro a mediano plazo. Antes mostrábamos los gráficos de 1 y 3 años, pero el de 3 años no tenía mucho sentido en el móvil y era incómodo. Ahora, el gráfico a corto plazo lo mostramos en periodos de 5, 20 y 60 días. Por eso, aquí, en casos como Uber, cuando la línea de 5 días cruza por debajo de la de 21 días, es cuando sucede. Para quienes quieren ver rápidamente de manera breve y para quienes quieren captar el punto de compra, es bueno usar este gráfico. Así, si quieren recibir señales de compra rápidamente y de manera breve, este gráfico es el mejor cuando el mercado está en una tendencia alcista. La señal de compra puede variar para cada categoría, así que asegúrense de identificar la señal correcta antes de realizar la compra. Me da miedo, pero quiero comprar acciones ahora. Aunque no hay una señal de compra clara, en un periodo de miedo, es probable que los precios bajen un 10%. En vez de comprar agresivamente, sería mejor observar un poco más. Para quienes buscan señales más claras, espera a que la media móvil de 5 días cruce la de 21 días y observa el comportamiento de los precios. Eso sería lo más efectivo. En contraste, durante el pánico, aunque hay mucho miedo, el mercado suele recuperarse. En ese momento, conviene observar los puntos donde el precio sube temporalmente y considerar compras divididas. Aunque el mercado ya está caro, es difícil que el índice suba más desde aquí, ya que solo suben unas 4 acciones, por lo que no es tan fácil como parece. Si el precio sube significativamente en poco tiempo, es mejor asegurar las ganancias acumuladas y salir rápidamente. Este enfoque a corto plazo es recomendable. Después, lo que ves aquí en el gráfico de mediano plazo son líneas como la de 20 días y la de 60 días, por eso el gráfico se mueve así, y la línea de 21 días es la línea de corto plazo. Por eso, quienes observan la señal de mediano plazo, como en el caso de Uber, probablemente compraron en ese momento. Y aquí, no vendieron de inmediato, sino que esperaron para volver a comprar después. Viendo el mediano plazo, Personas así. estas personas, aunque no son tan bajas como a corto plazo, suelen estar en sectores que dependen principalmente de la comunicación. Si lo vemos con el Max Score, en estos casos, a mediano plazo, pueden tener un crecimiento moderado, pero a corto plazo pueden fluctuar mucho. Cuando comienzan a invertir, a mediano plazo suele ir mejor que a corto plazo. Puede haber caídas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo la tendencia tiende a ser positiva. Pero ahora, si miras el mercado hasta la etapa de recuperación, es mejor mantenerte a mediano plazo. En una crisis, si ves a corto plazo y respondes rápidamente en lugar de a mediano plazo, probablemente te irá mejor. Esta vez, Geogi ha renovado el gráfico media móvil exponencial para un uso más práctico, dividiendo en periodos medios y cortos. Espero que te sea más útil. Así que si lo usas mucho, te va a gustar. Y cuando lo pruebes, verás que Geogi ha puesto muchas funciones útiles en la aplicación y en el iPhone. Así que descárgala y úsala mucho. Creo que te va a gustar. ¿Sí? Esto, durante el periodo de suspensión temporal de Lee Dong-pyong Yunseon, fue una solicitud personal que me pidieron que transmitiera, así que gracias por llevarla a cabo de esta manera. ¿Hay alguna razón por la que no se pueda usar este premio? Las funciones necesarias siguen añadiéndose, no solo para mí, sino también para los suscriptores. Representante, por favor sigan desarrollando y mejorando constantemente con el equipo de apoyo. La mayor fortaleza de ChoiceTac es este proceso de mejora continua. En el pasado tenía algunas dudas sobre la ley de inversión de Lee Dong-pyong. No pude resolverlo correctamente y no pude preguntar, así que me sentí un poco frustrado. Creo que los suscriptores y miembros pudieron haber sentido lo mismo. Me pregunto si podré mejorar la próxima vez tengo esa preocupación. La inversión en acciones no es a corto plazo, sino a largo plazo. Si seguimos así, el ciclo. Se va a repetir. Siempre pienso que si mejoro un poco la próxima vez, todo saldrá bien, por lo que me esfuerzo más para lograrlo. Hoy La conversación fue tan amena que pasó una hora. Me sentí muy feliz en todo momento. En el próximo programa traeré nuevas ideas y sugerencias. Gracias por su arduo trabajo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias.